Hola, soy Lalo Montemayor. En videos pasados te he platicado sobre las acciones legales que puedes emprender en caso de una negligencia médica, hospitalaria o situaciones que no correspondan a este tipo de procedimientos. Pero una cosa es lo que puedes hacer y otra cosa es qué implica hacerlo o en qué se convierte eso cuando estás en un país como México. Y para platicar sobre eso, el día de hoy tengo como invitada a Elena Karisova. Muchas gracias, Elena, por estar por aquí. Elena, como seguramente habrán visto, en el mes de agosto sufrió un acontecimiento, una situación médica, hospitalaria, que la llevó a emprender acciones legales y el día de hoy nos va a platicar sobre qué implica para ella, qué implicó pues esta situación. No la quiero calificar en este momento, ya lo diremos después, ¿no? ¿Cómo estás, Elena? Hola Lalo, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me da mucho gusto. No sé si nos quieras platicar un poco, a ver, para centrarnos en el tema para el que venimos. Cuando sucede la situación, bueno, platícanos un poco, mejor danos un contexto sobre qué sucedió. Sí, a grandes rasgos fue una situación en donde se falsificaron firmas dentro de un hospital. Me retuvieron por 36 horas en mi proceso de alta, injustificadamente, por haber mandado mal los documentos inicialmente a la aseguradora, ¿no? Estaban cobrando procesos quirúrgicos y la aseguradora pues no lo veía necesario porque pues no sucedieron. Entonces pues mi retención era porque la aseguradora estaba rechazando y el hospital tardaba, ¿no?, en enviar los nuevos documentos. Entonces eran una lista de cosas. También pasó lo de cargos, de cobros excesivos, como por ejemplo el Pepto-Bismol en 6,614 pesos, que me di cuenta en el desglose, y la negación de aplicarme un medicamento antialergia en un momento de emergencia durante el alta, con la justificación de que ya se había cerrado pues mi cuenta. Entonces era una lista de cosas que hacían ver al paciente de una manera muy, digamos, económica, ¿no? De una manera donde se le intentaba pues sacar el mayor provecho al paciente posible mientras esté ahí en el hospital, y no solo al paciente, sino también pues a la aseguradora del paciente. Entonces llegó un punto en donde, cuando ya eran muchas cosas, ¿no?, ya se acumularon muchas cosas y yo seguía sin poder salir, pues simplemente tomé mi celular y empecé a grabar pues mi experiencia dentro del hospital, contando pues cómo le estaba pasando, ¿no?, todas las cosas que estaban sucediendo. Pues no tenía más cosas que hacer estando ahí, ya que seguía retenida. Y aquí es importante pues recalcar que no era retención por falta de pago, era retención porque todavía no pues hacían la suma de lo que me tocaba pagar, pasando ya 2 días estando... Proceso administrativo, literal. Claro, el proceso administrativo. O sea, aún y ya cuando la aseguradora autorizó, pues ellos todavía no tenían mi cuenta que tenía que yo pagar del deducible y coaseguro. Entonces sí fue una serie de eventos pues muy poco gratos. Uno sale del hospital pensando que va a estar, o sea, que está mejorando de salud, que está pues casi bien de salud, pero en este caso tú sales con un estrés increíble y con una sensación de que te estafaron o que te intentaron hacer fraude, y no es una sensación muy grata. Entonces lo primero que hice pues fue primero pues mejorar de salud, porque había recaído. O sea, yo cuando salí ya no me sentía tan bien como cuando empezó mi alta. Entonces yo seguía pues con dolor físico. Dije, bueno, primero me enfoco en estar bien, no físicamente, mientras veo qué hago, porque no hay un... No, Manual del paciente, por exacto, no hay ejemplo. un manual del paciente, no sabes a dónde tienes que ir a denunciar este tipo de acontecimientos. Y como era una lista larga, pues también no sabía a qué organización aplicaba cuál. Entonces lo primero que hice, bueno, prioricé mi salud los primeros días, y luego me di cuenta que no lo podía dejar así, porque uno, pues estaba en contra de mis principios morales, ¿no? Todo lo que estaba pasando a mí se me hacía muy injusto, y entendía que si ahorita no hago nada, ¿no?, o sea, más que haber levantado la voz en el video y no hago una denuncia, pues habría sido en vano completamente todo, y lo seguirían haciendo. Esa era mi preocupación más fundamental, que lo van a seguir haciendo, si no es conmigo, si no es con mi familia, si no es con mis amigos, lo van a seguir haciendo con más gente. Ya es un modus operandi, y me molestaba que lo siguieran perpetuando. Entonces dije, bueno,
¿qué hago ahora? ¿No? Y lo primero que hice fue ir a la fiscalía a intentar pues abrir una investigación. ¿Quién te dijo que fueras a la fiscalía o cómo llegaste a eso, pues? La falsificación de firmas se considera delito penal. Entonces, yo iba a la fiscalía únicamente pues a denunciar ese delito, porque sabía que a lo mejor los otros delitos no les incumbían tanto. Y ese me lo recomendó mi abogada en ese momento. Me dijo, oye, es que no es un delito penal. Y sí daba miedo saber que a alguien se le hacía tan fácil falsificar firmas y yo no tenía la garantía de que no lo iban a hacer con un pagaré. Quizás como represalia, ¿no? Mi miedo era que como represalia me hicieran o falsificaran un pagaré donde yo debiera dinero. Claro. O incluso, entiendo la complicación de que lo saquen de ahí y lo escalen, pero incluso si lo piensas, por ejemplo, pues el hecho de que no hay un control sobre el expediente clínico, pues verdaderamente esa es la única garantía que tenemos sobre que la información, nuestra información médica, lo que nos están haciendo, está siendo documentado y, por ejemplo, los consentimientos, ¿sí? Tienen nuestra salud en sus manos y lo único que vamos a tener es la información que de ahí esté. Entonces, si es tan fácil como se avientan el gancho o la firma nada más para pasar el trámite, pues eso nos expone qué es el servicio médico que me va a dar entonces si la misma regulación que lo controla no se cumple, que realmente es básica, ¿sí? Entiendo que tenía que ver con un tema incluso de nutrición, ¿no? El tema de la falsificación de firmas. Sí, era un tema, yo lo califico como simple, ¿no? Yo creo que era como un documento simple de enfermería en donde se debe de proporcionar algún tipo de información hacia el paciente y no se hace. Claro. Entonces, yo creo que eso es también fundamental, porque imagínate que no te proporcionen sobre cómo debe de ser, por poner un ejemplo, tu dieta. Y eso haga la diferencia entre si se va a hacer crónico tu malestar o si se va a resolver. Entonces, yo desconozco si hubo más firmas falsificadas porque yo pedí el expediente, no me lo dieron en el momento, entonces pues únicamente me enteré de lo que yo vi personalmente y lo que pues mi familia vio estando ahí conmigo. Pero quizás hubo más, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿cómo es que la aseguradora determinó, bueno, o sea, qué documentos se le enviaron a la aseguradora donde se decía que hubo procesos quirúrgicos? Porque yo entiendo que cuando entras en cirugía tú debes de firmar consentimientos. Claro. Entonces, yo desconozco qué más se firmó y como nadie me dio una explicación, pues yo fui a buscar la explicación a la fiscalía, habiendo una investigación. Quizás si me hubieran dicho en el momento de, oye, no sé, es algo que nos piden, no sé, nuestros superiores, que digo, incluso suena ilógico, ¿no? Que falsifiquemos firmas para darle más atención a los pacientes, ¿no? O sea, para... A lo mejor lo hubiera comprendido y no hubiera emprendido esa acción, pero como yo no estaba en completo desconocimiento por qué lo habían hecho y con qué fin, porque digo, nunca hubo esa necesidad de hacer esa falsificación. Dije, bueno, pues yo no puedo dejar esto así. En la fiscalía tardé 3 días en poner mi denuncia. Ok. Eso fue pues mucho tiempo. ¿Por qué 3 días? O sea, ¿qué pasaba? Que los primeros 2 días, ¿qué pasó, por ejemplo? Primero preparé mi escrito. Ya. Fui a la fiscalía con el escrito a entregarlo en persona. Me dieron la vuelta y me dijeron, hazlo a través de la plataforma. Y yo le digo, bueno, a lo mejor es una plataforma moderna y ahorita todo va a salir pues rápido, ¿no? Estuve horas intentando con la plataforma y no es una plataforma que donde tú entras y puedes estar pues haciendo tus cosas mientras la plataforma está esperando tu turno. No, tú debes estarle moviendo el mouse cada 5 o 7 segundos porque donde se te apague la pantalla Hace logout. Hace logout y tienes que volver a hacer todo el proceso. Okay. Entonces ahí me quedaba por horas enfrente de la computadora esperando mi turno. Había veces que tocaba mi turno y luego se desconectaba. Nunca pude acceder a un fiscal a través de la plataforma. Lo intenté un sábado, lo intenté un domingo. El lunes lo volví a intentar por la plataforma, ya era el tercer día, y me di cuenta que no accede. La plataforma está diseñada de tal manera que la gente desista antes de poner la denuncia. Quizás es una manera de pues reducir la cantidad de denuncias de la gente. Entonces fui al tercer día otra vez con mis documentos, con toda mi evidencia
Y dije, aquí me voy a sentar las horas que tenga que sentarme hasta poner la denuncia, porque no lo estoy logrando a través de la plataforma. Ahora, intenté la plataforma desde el celular, desde la computadora, desde otra computadora, desde las computadoras de la fiscalía, y ninguna me dio acceso. Entonces, ya con un fiscal pues fue mucho más sencillo. Ya una vez que me admitió un fiscal, ya de poner la denuncia era cuestión de media hora. Entonces, ¿Fue por relato y le llevaste el escrito? ¿Cómo fue el proceso de la denuncia? sí, me pidieron relatarlo, entonces lo mismo pues que conté la historia completa, no solamente enfocándome en la parte de falsificación de firmas, sino les conté completo pues desde que ingresé al hospital hasta que salí, todo. Y el fiscal me dice, oye, ahí se están aventando todo el código penal, porque era retención de un paciente pues de manera involuntaria, era intento de fraude con la aseguradora, intento de fraude conmigo con lo del Pepto-Bismol, ¿no? El intentar cobrarte con precios 70 veces mayores a los precios de una farmacia. Era negligencia médica de no querer aplicar un medicamento que te puede salvar la vida en un momento de emergencia, cuando estás bajo el cuidado de ellos. Cuando les pedía, ¿no?, si puedo salir a ponerme el medicamento en una farmacia, me negaban, ¿no? Entonces, todo eso el fiscal dice, bueno, aquí al menos hay 3 delitos penales. Y así es como ingresa mi denuncia a la fiscalía. Lo bueno de la fiscalía es que una vez poniendo la denuncia puedes ver el seguimiento de la carpeta en línea. Eso es muy bueno para la transparencia, muy bueno para la salud mental de que algo se está haciendo. Porque yo puse mi denuncia, al mes me volvieron a hablar para volver a dar la declaración ahora ante otro fiscal. No sé por qué la declaración inicial, que la querían volver a escuchar en persona, pero me daba la sensación de pasando 3 meses que nada se estaba haciendo. Aunque yo sé que sí se estaba haciendo, viendo cómo iba avanzando la denuncia, pero yo entiendo que es tardado, ¿no? Por ejemplo, que los peritos investiguen al hospital, que hagan las pruebas grafoscópicas, por ejemplo, para empatar, ¿no?, mi firma del INE y la firma que se está presentando en el documento. Y también, pues, por donde yo me enteré que el hospital presentó un amparo. Entonces, también ese proceso es largo, pero al menos la parte de la fiscalía, sí o sí habría un juicio, o sea, sí o sí habría, en caso, ¿no?, de... Hay actividad de investigación, pues. Sí, o sea, sí o sí hay investigación, sí o sí hubiese un juicio, en caso, pues, no, digo, aquí porque se llevó en la COESAMED más rápido, entonces ahí se cerró, ahorita vamos a ir a esa parte, pero en el aspecto de que yo creo que en la fiscalía puedes tener la paz mental de que cuando se encuentre la evidencia, cuando se recaude más bien la evidencia de la contraparte, ahí es donde se va a forzar la indemnización por parte de la fiscalía. Entonces yo estaba tranquila en ese aspecto. Ahora, también puse la denuncia en la COESAMED, porque pues es arbitraje médico, tiene que ver con la negligencia médica y como es un caso hospitalario, a mí me hacía sentido ir a la COESAMED también a poner la denuncia. La expectativa mía era que en la COESAMED uno pone la denuncia y aplica, es como se hace la investigación del hospital sobre las faltas, ¿no?, que se están cometiendo administrativamente. Pero no, es una mesa de diálogo en donde tu paciente platicas con ya sea el doctor o contra el hospital en este caso, dialogan sobre lo que sucedió y pues llegan a un acuerdo, ¿no?, cómo se va a reparar el daño. Y si no se llega a un acuerdo, la COESAMED no puede hacer nada. Entonces, esa es la diferencia, yo creo, más grande con la fiscalía. La fiscalía sí puede obligar a la contraparte a indemnizarte. La COESAMED te provee una mesa de diálogo, está ahí como árbitro, pero no está a favor, ¿no?, de nadie. Y si la otra parte no quiere conciliar, no lo pueden obligar, ¿no?, de manera formal a hacerlo. Te tocó a ti esa parte, la otra parte, como bien dices, es el arbitraje. Si no llegaran a una conciliación, pero decidieran sujetarse al arbitraje, sería cuando dices, no me quiero ir a los tribunales a pelearme abierto, vámonos a un foro más cerrado. Normalmente no sucede, normalmente es conciliación o nada, como en este caso, ¿no? Porque pues finalmente es un método como para evitar o darle la vuelta al tener que demandar por la vía civil, por ejemplo, incluso también por la denuncia penal. Lo más extraño del caso, o bueno, lo que debió haber sido distinto,
es que una vez que se tiene conocimiento que existe una denuncia penal presentada por los mismos hechos, el procedimiento en Cuesamet debe de dejar de existir, ¿sí? Eso, pues bueno, finalmente al llegar a una solución a nadie le importó y se aprovechó el foro para que las partes pudieran llegar a un acuerdo, y que bueno, pero sí, finalmente es un sistema que funciona así. Es o te vas a los tribunales y a la fiscalía, o te vas a la Cuesamet para ver si tienes una conciliación o si no un arbitraje. Cuando empiezas alguno de estos dos, aquel se termina, porque ya te decidiste ir para este lado, ¿vale? Sí, ahora algo importante es que, por ejemplo, en la fiscalía a mí me decían, bueno, registramos los 3 delitos, pero el que más impactante es el de la falsificación de firmas. En el caso de la Cuesamet, volviendo a contar la historia, ¿no? De inicio a fin, como lo conté en la fiscalía, en la Cuesamet me dicen, nosotros únicamente nos centramos en la parte de negligencia médica, donde no te quisieron, ¿no?, poner la inyección que te salvaría la vida de manera rápida, ¿no? O sea, se tardaron y te decían que no te la iban a poner. Y únicamente nos vamos a centrar ahí, ¿no? Pero si deciden conciliar, tienes que ir a retractarte de todo lo demás en la fiscalía. Entonces, a pesar de ser como, digamos, temas diferentes, pues uno tanto es ir a diferentes lados de la ciudad a ver partes distintas del problema, y también pues una vez que se resuelve una parte del problema tienes que retractarte de todas las demás. Yo creo que eso es como, pues bueno, es como se considera hoy en día la justicia aquí, pero siento que debiese de haber un organismo central en donde no tengas que estar yendo por toda la ciudad, porque también la tercera parte fue ir a Profeco. Claro. Fue ir a la Profeco, y también fue, pues... Es como se fracciona cuando sufriste un evento y tienes un reclamo, te fraccionan y te obligan a, si quieres conseguir verdaderamente la reparación de eso, tengas que ir a 3, 4 o 5 procedimientos. Y eso es muy complicado porque además del tiempo, costos de traslado y lo que comentas, también está el que pues tu abogado o tu abogada te va a decir, pues son 3 procedimientos. Y pues sí, esa persona va a tener que estar yendo a 3 lugares. Y cuando ocupe una prueba, seguramente lo va a ocupar 3 veces, una para cada procedimiento. Entonces, eso incrementa el costo de todo, y así como el tiempo es un desincentivo para hacerlo, pues también el que cueste más dinero desincentiva a las personas a quejarse. Totalmente, porque cada acompañamiento de un abogado con su cliente, ya sea a la fiscalía, a la Cuesamet o a la Profeco, va a costar. Entonces se te va acumulando pues una deuda, ¿no? Es pesado económicamente, es pesado a nivel de tiempo. No todos tienen la facilidad de, por ejemplo, dedicarle a las denuncias el tiempo, porque no es una hora, es estar ahí por varias horas, es estar... Y es también la fortaleza, pues tanto física y psicológica de ir a hacerlo, porque también no es un momento grato, ¿no? No es como ir a un parque de diversiones. Estás ahí, estás reviviendo la situación, estás recontando la situación, y estás ante gente que, si tienes suerte, es gente empática, pero si no tienes suerte, es gente que se va a burlar, se va a reír de tu problema, ¿no? Así me pasó en la fiscalía. En la fiscalía, cuando el fiscal recibía mi queja, lo hacían bromeando, jugando, hablando. O sea, ellos la pasaban muy ameno, pero uno como afectado en ese momento está confundido de por qué, o sea, se siente muy surreal la situación en donde dices, tú estás en un lugar serio, estás poniendo una denuncia, estás haciendo algo, pues, en cierta manera hasta patriótico, para que todo sea en un tono informal, en tono de burla. Eso yo creo que también dices tú, bueno, si así es como se trata, ¿no?, mi denuncia, pues cómo se tratará la investigación y el resto, ¿no?, la parte de las audiencias. Vaya, como que sí, por eso yo creo que me centré más en ir a más lugares, porque me di cuenta y dije, esto no es serio. Cuando fue y no es por como hablar mal, sino ellos hicieron todo su trabajo, ellos creo que lo hicieron bien en la fiscalía. Solamente la sensación que tuve yo como alguien que pasó por ese proceso, a mí no me daba la confianza que se iba a resolver. Algo que creo que sucede, habiendo litigado ya varios años y un tiempo penal, creo que lo que sucede con las personas que están muy cercanas al tema penal es que hay un cierto tipo de deshumanización. No quiero justificarlo, no quiero decir que esté bien. Creo que es más bien un llamado de atención a decir, bueno,
Si ya sabemos que esa deshumanización existe, no es que esté mal la persona, es más bien lo que estamos haciendo para que el sistema esté centrado en la persona, en el usuario, en el cliente, en el ciudadano finalmente. ¿Me explico? Porque no sirve de nada un sistema que te hace sentir así cuando ahí lo que deberías de recibir es confort. Reconociendo que es difícil lidiar con eso todo el tiempo, todos los días, sí, pero también un sistema pensado en que tú puedas seguir con tu vida y pues sentir que se va a avanzar porque le van a dar la seriedad, ¿me explico? Cuéntanos sobre la Profeco. Fue Fiscalía, fue con Cuesamed. En la Profeco, ¿cómo sucede? En la Fiscalía y en la Cuesamed, uno encara el juicio, ¿no? O las reuniones que va a tener contra la contraparte. O sea, es el punto final, ¿no? De, tanto en la Fiscalía como en la Cuesamed, es llegar a un acuerdo en donde se indemniza al paciente, ¿no? Okay. En la Profeco ya no era tanto algo personal, ¿no? Ya no era ir a resolver, ¿no? Un tema personal. Yo no buscaba ninguna indemnización por parte, ¿no? de ese proceso. Eso era ir a nombre de la población que pues pasó por algo así, en donde se les cobraban cosas injustamente. Ellos, es la población que no sabemos los precios de los servicios, no sabemos los precios de los medicamentos hasta que te lo administran y hasta que te los cobran. O sea, ahí es cuando te enteras de lo que cuesta. Entonces, ir a la Profeco fue para ir, porque los hospitales son proveedores de servicio, ¿no? Al final, así es como están registrados. Entonces, un proveedor de servicio está por ley obligado a darte el precio de lo que te va a administrar, ¿no? Del servicio que te va a proveer, del medicamento que te va a administrar, en este caso el producto que te va a vender. Entonces, ir a la Profeco era más porque Profeco tenía o tiene tiene el poder de obligar a los hospitales a transparentar sus precios. ¿Por qué un restaurante sí puede hacerlo y por qué los hospitales deciden no hacerlo? ¿Por qué hay esa diferencia? Entonces, ir a la Profeco era más como ir a decir, miren lo que están haciendo, miren el modus operandi para sacarle más dinero a las personas y hagan algo porque son proveedores de servicio que ustedes deben estar regulando. Eso era el fin para la Profeco, o sea, era ir, digamos, a invertir mi tiempo para hacer, pues, un lugar mejor. Claro. Y sí me aceptaron, no sé si aceptaron hablar conmigo en la Profeco, no fue como en la Fiscalía que registraban todo lo que estaba diciendo, me escucharon y me dijeron, sí, se están violando estos artículos, tienes razón, envíanos por escrito, pero únicamente la parte de pues, los cobros excesivos y la falta de transparencia. O sea, dice, lo demás del caso nosotros no nos incumbe. Y está bien, yo entiendo que eran muchas cosas dentro de un solo caso que pasaron. Escribo mi correo, porque me dicen, bueno, mándalo a este correo, no te lo podemos aceptar en persona, mándalo al correo. Yo lo escribo al correo y a mí me habían comentado que para el final de la semana ya debería yo de tener mi folio pues, de la denuncia. Pasaron varias semanas y todavía no llegaba mi folio. Yo ya pues, le escribía a los de la Profeco de aquí a Monterrey, seguí escribiendo el correo al que me hicieron mandar y ya pasando pues varias semanas fue que me llega mi folio. Después del folio no tuve ningún seguimiento hasta 3 meses después. Acababa yo de cerrar conciliamos en la Cuesamed. Ahora también algo importante, conciliamos en la Cuesamed porque yo no escuchaba nada de la Fiscalía, no escuchaba nada de la Profeco, pues no sabía si la Profeco se lo tomó en serio, si la Fiscalía también se lo tomó en serio, entonces pues digo, bueno, tengo que conciliar. ¿Y Cuesamed, o sea, por qué decidiste Cuesamed? O sea, ¿te encontraste un foro, un lugar donde te atendieron, te llevaron de la mano? ¿Qué te dio Cuesamed que hayas dicho, aquí me siento y aquí arreglo esto? Me daba la impresión de que la Fiscalía no lo tomó en serio. Desde los días que tardé en poner la denuncia hasta la manera en interactuar, que a lo mejor era una manera, ¿no?, de hacerte sentir mejor, ¿no?, por parte del fiscal. A lo mejor, pero yo me sentí... Pues peor. Yo sí, fíjate, yo creo que me sentí decepcionada de que no hubiese la seriedad necesaria y pensé que también sería como en la Profeco, ¿no?, que no me darían mi número
O sea, yo intentaba abarcar todos los frentes posibles, porque dije, con un frente donde sí, ¿no? Sí puedan ir a decirle algo al hospital o sí puedan hacer un cambio a nivel de los hospitales locales al menos, pues ya sería de ganar, ¿no? Yo lo que no quería era que la carpeta se quedara archivada. Claro. Y entre más frentes tenía, pues más probabilidades había de que pues, se hiciera un cambio, ¿no? A nivel institucional, que era lo que yo quería. Entonces, cuando se resuelve con la CUESAMED, ya fue relativamente rápido, ¿no? Fue en 5 audiencias, 5 sesiones, y se resolvió pues para bien de las ambas partes, yo considero. Y pasando esos 3 meses, la primera vez que me escribe la Profeco, después del número de folio de la denuncia, me escriben que ya revisamos tu queja y encontramos que no hay infracción. O sea, para la Profeco no había infracción, no transparentar los precios de los servicios y de los insumos y de los medicamentos en los hospitales. A mí eso me llamó mucho la atención porque pasaron unos días, que menos de una semana, y la Profeco da una entrevista diciendo que ustedes, ciudadanos, denuncien, necesitamos más denuncias para regularizar el tema de los hospitales privados. Ahí tenían mi denuncia, 3 meses, para decirme que no había infracción, para decirle a los hospitales sigan como siguen. Ellos tienen el poder de presionar a los hospitales de que se haga de una manera adecuada, y desaprovecharon la oportunidad. Y es que no solo es a los hospitales, claro que vamos a regresar a ellos, pero todos somos conscientes de estas notas de la gente que reclama que le respeten precios, y es exactamente eso. Todos debemos de publicar nuestros precios y debemos respetar esos precios. Entonces, así como van a la tienda departamental a hacer la nota viral donde dicen que la Profeco respaldó al consumidor, pues de la misma forma deberían de estar yendo a los hospitales para ver si en efecto se cumple con un listado de precios. Y eso es algo que verdaderamente no están haciendo. Y no solo eso, no solo ese hospital, cualquier otro. Todos los hospitales carecen de eso. A ver, si alguien va a un hospital y ha visto la lista de precios, que nos la mande también. Nos podemos estar equivocando y qué bueno. Y también sería muy bueno aplaudir a las personas que sí cumplan. Pero eso no sucede. Y ojo aquí, porque yo creo que la Profeco, en caso de haber hecho algo, ¿no? En caso de haber revisado al hospital, revisó justamente la lista de precios interna del hospital. Uno como consumidor no tiene esa lista a la mano, no tiene esa lista disponible. Es más, cuando fue la parte de la alergia, que yo necesitaba la inyección, y se le pregunta a cajas, oye, ¿cuánto va a costar la inyección? Porque lo íbamos a pagar por fuera, eso ya no iba a entrar dentro de la aseguradora. Sí pudiera haber entrado, pero ellos no querían parar el proceso de la aseguradora. O sea, ya 2 días les tomó, ¿cómo se llama?, procesar mi caso para pararlo a los 2 días y ingresar una inyección más, que sí debe haber sido, pero ellos decían, pues se lo van a pagar por fuera. Cuando se les pregunta cuánto cuesta la inyección, dicen, no te podemos decir hasta que ya esté en el sistema. O sea, hasta que ya te la hayan puesto y esté registrada en el sistema de aplicado. Entonces, para mí sí era pues, una carga. Si hubiera sido una carga, si hubieran sido, por ejemplo, 10,000 pesos por la inyección. Entonces, yo como consumidora ahí puedo tomar la decisión, bueno, o ahorita y ahora por 10,000 pesos, por poner un ejemplo, o me salgo y me la pongo en otro lugar y regreso. Sí, en una farmacia que te la apliquen por 50 pesos, ¿no? O sea, para mí sí hacía mucha diferencia en ese momento. Pero hasta ahí, o sea, no te quieren dar cuánto va a costar algo tan simple como una inyección. Y todas las implicaciones que eso tiene, porque eso es lo que realmente te pone entre la espada y la pared. O sea, el no saber eso. Y después quieres salir y no puedes salir porque todavía estás en proceso. Y entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Y sigues sin saber cuánto y tienes que arriesgarte. Que entiendo que incluso era un antídoto de 60 pesos o algo por el estilo. Al final lo cobraron 60 pesos, y por lo que les estoy muy agradecida que realmente ahí no se quisieron pasar de lanza como con otros medicamentos. Pero sí era una presión mental y económica en ese momento porque había que tomar una decisión. Ya había pasado 1 hora, yo sabía que iba a entrar en paro respiratorio,
en cuestión de tiempo. O sea, no sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sabía que eso es como el fin, ¿no? De ese tipo de alergia cuando se te cierra pues, las vías respiratorias. Entonces, yo decía, bueno, de aquí al lugar donde sé que me pueden poner la inyección es media hora, ¿no? De camino. Entonces, yo estaba haciendo mis cálculos de, bueno, o es aquí por 10,000, porque era lo que yo me esperaba que fueran a cobrar. Porque también ellos estaban pensando, bueno, como ya había pasado sábado y domingo, los días del alta, yo ahí en el hospital, yo asumía que a lo mejor me iban a cobrar, o sea, iban a usar esta situación para querer cobrarme no solamente el medicamento, sino también la estancia de los últimos días ahí. Entonces, no me daba posibilidad de tomar una decisión informada sin saber el precio. O también, por ejemplo, de haber sabido que el Pepto lo cobraban en casi 7,000 pesos, pues no les aceptaba ni una pastilla. Claro. Y a ver, si vives en un país en donde ante una situación así, a ver, vale, que tú puedas ir a algún lugar ante una autoridad y que sin fraccionarte las cosas puedas encontrar una respuesta, es lo más natural para llegar a que eso deje de suceder, ¿sí? Si cuando eso sucede, sales y lo que pasa es que tienes que entender ante qué autoridad se reclama qué cosa, y después con eso te sientes que cada procedimiento no avanza y por donde encuentras la esperanza en que en uno, igual y con eso, hasta sirve para que digas, ya no me importa lo demás, con atravesar esta barrera se arma, ¿me explico? Y es eso. A ver, no estoy inventando el hilo negro. Divide y vencerás. Están literalmente dividiendo tu esfuerzo, tus recursos y tu capacidad. ¿Para qué? Pues para que no se llegue a una resolución que definitivamente obligue a todas las instituciones de salud a cumplir con un estándar mínimo. No es cierto que necesita haber una denuncia tuya, ¿sí? Hay leyes federales, hay normas oficiales mexicanas que precisamente regulan a los lugares que prestan servicios médicos. Y hay literalmente checklists con los que llega ya sea la Profeco o la COFEPRIS, o debería de hacerlo, para llegar y vigilar el cumplimiento de esas normas, ¿sí? Entonces, eso es lo que no está pasando. Lo que no está pasando es que las mismas autoridades den alerta o denuncien a estas autoridades con facultades para hacer cosas, para que inicien las investigaciones y verdaderamente lleguen a la conclusión sobre si se está cumpliendo o no con la regulación. Ya después podemos ver si la regulación es suficiente o cómo la mejoramos. Sí, por supuesto, hay que cambiar las leyes, hay que mejorarlas. Pero no estamos sin un fondo, sí tenemos un fondo, solo que no lo estamos aplicando. Y sí, vivimos en un sistema que depende de que tú quieras colgarte a la espalda el reclamo por toda la población de México para que los hospitales tengan una lista de precios. Si tú no estás dispuesta a pagar con tu esfuerzo y con tu dinero eso nunca va a pasar. Y ese es el verdadero problema. Sí, totalmente. Acabas de resumir a la perfección el problema tan grande que tenemos, que una sola persona tiene que aventarse los costos, ¿no?, de abogado, los costos de pues el tiempo que te cuesta hacer todo eso, y todavía no llegar a nada, como en el aspecto de la Profec, ¿no?, que al final te dicen es que no hay infracción, que ellos tienen su lista de precios, sí, pero a mí no me la muestran, ¿no? Entonces, lo ideal es tener una organización central que regule todo, que tú puedas ir a dar tu declaración, tu denuncia una sola vez, independientemente que quieras llevar el juicio o no. Lo ideal es también que tú puedas ir a decir, oye, mira, se están pasando de lanza, hay un modus operandi así, vayan e investiguenlo porque nos está afectando a todos como sociedad, ¿no? Eso sería lo ideal. Si hubiera un organismo así, donde yo hubiera podido ir a poner la denuncia, con mucho gusto lo hacía, a lo mejor y ni iba a la COESAMED ni a la Fiscalía. O sea, para mí lo prioritario era mostrar el modus operandi y que lo dejaran de hacer. O sea, con eso para mí iba a ser suficiente. Ahora, por su propia voluntad, dudo mucho que lo dejen de hacer. Necesitan a alguien que venga a ponerles orden. Entonces, esa es la organización, es, no sé, una secretaría de salud, alguien que pueda tener la facultad de ir a auditarlos, de ir a sancionarlos, de ir a hacer algo. Es que lo tienen, es que ni siquiera necesitarían y no lo ejecutan. Tu denuncia. Hay un montón de acuerdos de colaboración entre la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud de los estados para hacer verificaciones. Pasa en las guarderías, pasa en los restaurantes, pasa en los hospitales, todo lo que se regule por cuestiones de salud, que sean federales, muchas de esas cosas van a haber un acuerdo en donde la federación le da facultades al estado, a la Secretaría de Salud del estado, para que ejecute esas normas, ¿sí? Entonces eso sí existe y ese es el punto. Pareciera ser que
están perfectos los hospitales, pareciera ser que todos estamos recibiendo un servicio que cumple perfectamente con los estándares. Yo no sé por qué no tenemos los mejores hospitales del mundo entonces. ¿Me explico? Y es eso, no, hay alguien que no está haciendo su trabajo. Sí, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo empujamos a que esto suceda? Pues hacer un llamado, o sea, finalmente, así como se pueden poner las lonas en las gasolineras y eso se vuelve muy viral para decir, aquí están abusando del consumidor con sus precios, lo mismo se podría hacer con los hospitales que no tienen su lista de precios o que tienen precios excesivos. ¿Y por qué no está sucediendo al igual que sucedió y que se viralizó como una campaña muy específica de la Profeco? Hacemos una invitación a que la Profeco haga una campaña, no tiene que ser así de agresiva, entiendo que fue muy criticada, pero de alguna manera tiene que quedar claro que la Profeco está haciendo algo para que los precios de los servicios médicos sean públicos, visibles y sean exhibidos por los establecimientos. Todos lo necesitamos y es muy grave, o sea, esto quiebra por completo una relación. No lo platicarás, pero yo entiendo que ese era el hospital en donde te atendías cualquier situación de salud y ahora la pregunta no es nada más cómo reparar lo que ya sucedió, sino pues ¿A me dónde voy a voy volver a ahora? enfermar. Claro, ¿a dónde voy a ir entonces? ¿Sí? ¿Quién me garantiza que eso no es así? Y luego, ¿en dónde está mi información? ¿Mi expediente clínico es mío o es del hospital? Sí, si lo pido me dan una copia, pero si ya no quiero que tengan ellos una copia, ¿puedo evitar que la tengan? No, no puedo, porque ellos también tienen que conservarla cuando menos 5 años. ¿Por qué? Si es un dato sensible conforme a la ley y es mío, es mi dato médico. Hay muchas preguntas que seguimos sin podernos hacer en tribunales realmente por estar peleando tonterías, precisamente porque se fraccionan los esfuerzos cuando podríamos avanzar en la protección de la salud, de la información y del paciente en general. ¿Me explico? Pero es eso, no lo hemos alcanzado porque no hay quien tenga la capacidad de cargar con un país entero. Pues eso nunca va a pasar, nunca va a suceder. Sí, definitivamente. Y algo que noté es que también los servicios médicos y los insumos médicos, ¿no? Y los costos de los medicamentos en la Profeco se manejan al mismo nivel, ¿no? Exactamente igual como si estuvieras vendiendo, no sé, un ladrillo o algo. O sea, realmente la salud tiene el mismo valor como si fuera un objeto. Entonces, también yo creo que debiera de haber, se tiene que, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero debe de llegar el gobierno o alguien a regularlos, ¿no? Una secretaría, porque no pueden hacer lo que se les dé la gana para obtener dinero. No, yo entiendo que debe ser rentable un hospital, yo entiendo que obviamente no van a ellos pues a desembolsar más de lo que van a ganar, eso queda completamente comprensible desde el punto de vista económico, pero no deben de ver al paciente como manera de sacarle dinero, desde no decirle, porque el hecho de tener al paciente en desinformación es un modus operandi de modelo de negocio de ellos y es terrible porque es algo legalizado, es algo que se ve, es algo que no toda la gente lo comprende, pero es algo que ahí está, es una manera de sacarte más dinero y dejarte a ti pues más en la quiebra cuando salgas de ese lugar. Yo creo que están jugando mucho, ¿no? Con la vulnerabilidad, con pues, la economía de las familias. ¿Y no te tocó firmar pagar en blanco? Porque muchos hospitales que... Sí tocó, bueno. ¿Sí tocó? Sí, Ok. sí tocó. Eso, o sea, sí. Mi familia lo firmó porque en ese momento yo no lo podía firmar, no estaba bien, pero sí lo firma. Entonces, ¿Cuándo te lo devolvieron? al salir. Al salir. ¿Qué pasa? ¿Cómo te hubieras sentido si no te lo devuelven? ¿Hubieras emprendido acciones legales en contra de ellos? Sí. Fíjate, porque me he enterado de una historia donde se fueron, sí, les estaban cobrando, no fue en el mismo hospital, no fue en otro hospital de aquí en Monterrey, les estaban cobrando servicios que no se le proporcionaron a su bebé. La familia sale sin pues pagar los servicios extra que ellos vieron que no se le aplicaron al bebé, pero no les devolvieron su pagaré. Y en el pagaré pusieron $500,000 y terminaron demandando a esta familia por $500,000 y les terminaron embargando, ¿no? Casas y carros. Entonces, también es como, ¿qué haces tú en ese momento? A mí la gente me decía, es que, ¿para qué te esperaste 2 días, no? 36 horas ahí, te hubieras ido. Sí, me voy y ellos se quedan con mi pagaré en blanco.
Ellos ponen luego que yo les debo la cantidad que ellos se les da la gana. Y la parte de la aseguradora, a lo mejor ahí se detiene el proceso y ya ahora en lugar del 80% absorberlo la aseguradora, ¿no? Porque pues, o sea, tú pagas un deducible coaseguro que es como un 20%, ahora pudiese recaer todo en ti como persona física. Entonces, son detallitos. A veces uno cree que sí, no me espero, me voy, pero luego te sale más caro. Y ellos tienen el control. Con ese mismo pagaré que tú dices, ellos tienen el control. Eso es bien fácil resolverlo. Es un país desarrollado, utiliza sus leyes para cerrar esas cajitas que los particulares encuentran. ¿Qué harías en un artículo de la Ley General de Salud? Así como la Ley General de Salud dice que la Secretaría de Economía, a veces con la Secretaría de Salud, tiene participación en el establecimiento de los precios de los servicios médicos y de los medicamentos cuando son al público directamente la venta. De la misma forma podría decir que queda prohibido la firma de pagarés en blanco o alguna especificación, y conforme evoluciona y conforme la práctica empiecen a darle la vuelta porque va a suceder, pones otra prohibición y pones otra prohibición, y de eso se trata. Pero si quitamos la atención de ahí nunca va a suceder, y todos vamos a tener que recibir atención médica tarde que temprano. Todos, absolutamente. Tú cuando ingresas en urgencias te piden, pues te preguntan si tienes seguro y tú muestras pues tu tarjetita del seguro o el número de asegurado que tienes. O sea, ellos ya tienen esa información, ya saben que el seguro se va a hacer cargo, pero aún así te hacen firmar un pagaré en blanco. Es como si llegaras a un restaurante y te hicieran firmar un pagaré en blanco de todo lo que vas a consumir. O sea, en ninguna otra parte pasa, pero en los hospitales es algo normalizado y permisible, y no debería de ser así. Sí, el estado emocional en el que llegas incluso para el alta, tú en este caso no pudiste hacerlo directamente, pero si hubieras estado ahí lo hubieras hecho. Y es muy cuestionable, de hecho, la validez de eso, ¿no? Pero es otra de las cosas a las que no hemos llegado porque pues no existe la energía suficiente para eso, ¿no? Finalmente. Vale, al final de cuentas entonces emprendiste las 3 acciones, llegas a Cuesamed, acuerdas ahí y por tanto concluyen como tus reclamos directos o individuales para con el hospital, ¿sí? Sí, de hecho, a mí me dio la impresión de que, por ejemplo, si yo hubiera llegado únicamente a la Cuesamed, por ser un espacio en donde no pueden obligar a nadie, ¿no? a resolver, probablemente no se hubiera resuelto ahí. Aquí ayudó mucho el hecho de haber tenido la carpeta con la fiscalía primero. Entonces, tener la carpeta con la fiscalía yo creo que es el paso número 1 ante ya sea negligencia médica o ante situaciones pues de fraude o situaciones de falsificación de identidad, ¿no? O sea, es muy importante hacer ese esfuerzo y tener la carpeta para que ya en la Cuesamed pues me dio la impresión de que te toman más en serio tu caso y no lo descartan tan fácilmente si se tiene, ¿no? ya otra institución trabajando sobre él. Ya, por ejemplo, en la contraparte, en este caso el hospital, tiene más motivación de cerrar contigo para que tú desistas acá en la fiscalía. Entonces, obviamente, ellos van a buscar, ¿no? pues remediarlo en la Cuesamed antes de llegar a los tribunales y antes de que se le empiecen a aplicar, ¿no? multas desde la fiscalía. Entonces, pues fue una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, para la gente que le está escuchando que no, pues a nadie le deseo no pasar por algo así, pero en caso de estar en una situación donde necesiten pues hacer algo después de haber estado en un hospital, sepan que primero hay que ir a la fiscalía, en caso pues de que haya sido, ¿no? una negligencia grave o un intento de fraude o falsificación de firmas o cualquier otro tipo de delito penal que haya pasado en el hospital, ¿no? La retención de un paciente contra su voluntad también es un delito. Entonces, todo eso hay que denunciarlo y ya con eso, pues a mí sí me hizo sentido ir a la Cuesamed. Claro, es más tiempo, es más esfuerzo, es más nervios, ¿no? Es más pues desgaste emocional también, pero es una estrategia buena pues, para llegar a una conciliación. Porque sí conozco casos donde van directo a la Cuesamed y no se resuelve nada, ¿no? Y a la Profeco, pues ni vayan a la Profeco porque pues yo solo gasté mi tiempo y en algo que no se resolvió. O sea, la institución a la que más le apostaba era la Profeco para hacer un cambio y me decepcioné mucho por la pues falta de actividad, falta de atención, falta de resolución de la Profeco, donde únicamente te envían un mensaje de
no encontramos incumplimiento. Entonces, uno quiere hacer el bien como ciudadano y termina perdiendo su tiempo. No es que lo que tuviste que haber hecho, porque hay quien diga, no, bueno, quizás si estás más pegada al caso o algo suceda distinto, pero aquí ni siquiera te recibieron en Monterrey la queja. Se Exacto. manda por correo, quién sabe a dónde, nunca te dicen nada. Y es como, pues, cómo se supone que se hace o cómo se aporta, cómo se empuja, incluso queriéndolo hacer. No hay manera. Sí, sí es algo muy complicado. Entonces, de entrada, se complicó el acceso de la denuncia, entonces hay menos denuncias que se reciben. 2, las que se reciben desincentivo a las personas. Y 3, pues al final ya digo que no hubo un incumplimiento o una infracción. Total, ¿qué más da? Ya no van a saber ni por dónde moverse, ¿no? Y es algo muy fuerte porque entonces, ¿cuál es la finalidad de la Profeco? ¿Sí? A mí me ha tocado críticas sobre que la Profeco, lejos de validar, llega a extorsionar y vamos, pues uno quiere que llegue a validar. Necesitamos una autoridad que se encargue de validar que las cosas se hacen conforme marcan las normas. Si no, no tengamos normas, si no, no tengamos leyes, para eso es. Incluso tenemos que seguirlas mejorando para que cada vez sea más acorde a la realidad. Entonces, eso solamente va a pasar cuando se tomen en serio la chamba. Y dices, no presentar la denuncia. ¿Y qué si hacemos lo contrario? ¿Y qué si empezamos a disparar denuncias y después decimos, oye, hay una falta de atención de denuncias? Porque eso pasa. Y no estás mal, yo también me desmotivo muchas veces. Pero después de esa desmotivación me entra un boost y digo, oye, ¿pero por qué? Solamente estoy cediendo a lo que se quería entonces en primer orden, que es que no hiciera nada, ¿sí? Y que sigan las cosas igual. Y repito, tus padres, hermanos, hermanas, tú misma, tu descendencia, todo mundo va a pasar por servicios médicos. ¿Por qué no puede tener una regulación particular? ¿Por qué no podemos enfocarnos a que esté de manera adecuada? ¿Por qué no podemos enfocarnos en vigilar que se esté cumpliendo también? Es todo el camino y es todo el proceso. Eso. Sí, la Profeco es una autoridad que recibe recursos, ¿no? del Estado, del gobierno. Y es un recurso malgastado si no se hace nada. Y yo estoy casi segura que ellos en sus reportes, si es que hacen reportes anuales ante alguien, ante el mismo gobierno, muestran que cerramos N cantidad de casos. Sí, lo cierran y te envían un correo diciendo que no hubo incumplimiento, ya con eso cerraron, ya con eso se pusieron ellos una medallita de que ya cumplieron. Y no, para que pues vea la gente, para que vea el Estado, para que vea el gobierno cómo se están manejando nuestras denuncias. Las están tachando de que de que no hay incumplimiento solamente para mejorar su estadística. Sí, vivimos en la era del dato falso, ¿no? Si me sirve para contar una historia, voy a agarrar el dato, lo voy a apilar y lo voy a mencionar. En vez de usarlo para tomar decisiones, se usa para generar aplausos falsos, porque es cierto, finalmente para su estadística concluyeron el asunto y es un éxito que concluyan mayor cantidad de asuntos sin que exista un reclamo, una apelación o algo por el estilo. Pero volvemos a lo mismo, tienes que cargar todo un país y decir, no, voy a seguir en la lucha porque ahora ya no me estoy peleando contra el hospital o el doctor o la enfermera, ya me estoy peleando ahora contra la Profeco, que es la que me debe proteger en contra de todas esas irregularidades. No manches. ¿Sí? Y después vas a tener que pelear contra la autoridad ante la que te estabas peleando contra la Profeco, porque pues en un juicio de amparo vas a decir que la autoridad, y es una cadena, entonces puedes seguir escalando y escalando y escalando, y ese es uno. Como tú dices, había 3, y podría haber muchísimos más, ¿no? Sí, así sucede y eso es muy complicado. Yo creo que eso es como lo central, como de cómo hacemos para que no se fraccione el esfuerzo. ¿Sí? Operativamente es muy difícil, la ingeniería de eso va a ser complicadísimo. Yo no sé si existe algún caso de éxito en algún país o cómo tratan eso en otros lugares, pero creo que es clave. Y lo vamos a entender cuando podamos hacerlo centrado en la persona. Eso es un concepto que existe en muchas otras cosas, industrias, etcétera, que es el tema de Human Center. ¿Sí? Y aquí lo centramos en el paciente. En la medida en la que esté centrada la decisión en el paciente y la resolución en el paciente va a ser efectiva. Y sobre eso se empieza a construir, no sobre la industria, no sobre las ganancias del hospital, ¿me explico? Si un hospital no tiene ganancias, no es que tenga que estar buscando cómo tener ganancias, es que debe de cerrar. Listo. Sí. Definitivamente. O por ejemplo, tenemos hospitales o de muy, muy buena gama, ¿no? De alta gama asemejando a los hospitales americanos, pero casi no hay hospitales de gama media, ¿no? Y quizás, ¿no? Si no pueden ellos pues obtener las ganancias que ellos quieren,
con una alta gama, pues hagan hospitales, ¿no? Con cuartos un poco más chiquitos, o sea, no es necesario tanto lujo en el aspecto hospitalario. Si lo hicieran de una manera, ¿no? Un poquito más... No es un resort. Exacto, no es un resort de 5 diamantes. ¿Por qué no hacer, no sé, un hospital, digamos, si lo hubiéramos como resort de 3, 4 estrellas, ¿no? En el aspecto de cómo luce tu suite. O sea, tú necesitas una suite de 40, 50 metros cuadrados realmente. Entonces, yo creo que esa sería una manera de, pues, de que las ganancias fueran ganancias, pues, sin tener que tener modus operandi oscuros y estarle sacando a la gente de diferentes lados. Aquí, por ejemplo, lo hacían con medicamentos que no necesitabas. Yo no necesitaba el Pepto-Bismol realmente, o sea, no iba a hacer gran caso, pero era el medicamento más caro de mi lista, ¿no? Y a todas las personas se lo dan, independientemente de si te duele el pie, te duele otra cosa, como te están medicando, te dan el Pepto para proteger tu estómago. Entonces, a todos se los daban al mismo precio, no era solamente a mí. Y otra cosa es, otra manera que usaban ellos de sacar dinero es, te decían, ya pasaron horas de tu alta, ¿quieres irte a tu casa? Déjanos más dinero. A mí me decían, déjanos 30,000 pesos y te puedes ir a tu casa. Yo le digo, pero es que yo sé que mi coaseguro deducible va a salir como en 20. Yo no necesito dejarte 30. Me dice, sí, y luego pides el reembolso. Una vez que dejes el dinero van a encontrar cómo justificarlo. Entonces yo me quedé también de manera relativamente voluntaria diciendo que yo quiero ver mi desglose antes de pagarles a ustedes. Yo no les voy a pagar. Claro. Y esa es también una manera de sacarle dinero, porque el paciente está cansado, estuvo todo el día esperando, ya se quiere ir, ¿no? Ya uno quiere estar con su familia y quiere estar descansando en casa. Porque también te presionan de, oye, te vamos a cobrar la noche extra si te quedas, así que déjanos el depósito. O sea, esa es otra manera también oscura de ganar dinero, porque se dan cuenta que para qué hacer más efectivos los procesos del alta, si me puedo tardar más, hago más tiempo y te cobro a ti un depósito que sale extra y yo encuentro cómo justificarlo. Si el mundo al revés. Les conviene a ellos, sí, o sea, a ellos les conviene ser lo más ineficientes posibles en el proceso de alta para luego cobrarte ese depósito. Porque pues es legal, ¿no? En su manera de operar es relativamente legal. Tú se los das de manera pues, voluntaria, pero al final el afectado es el paciente. En todos lados el afectado es el paciente, económicamente, emocionalmente. ¿Qué te deja esto? ¿Cómo te sientes al final del camino de tu lucha individual? ¿Qué sientes de haber emprendido esto, de haber concluido estos procedimientos y cómo quieres enfocar las cosas que siguen? Yo creo que estoy contenta con que se resolvió la parte personal. Claro. Yo creo que estoy contenta de que pues, se haya hecho justicia, ¿no? Que hubo una falta y se intentó remediar esa falta. Entonces, esa como responsabilidad, esa remediación, esa como que haya habido una consecuencia, me da paz, me da tranquilidad y me hace sentir que valió la pena. Porque yo sé que si uno se queda callado, si uno no lo habla, no lo dice, el silencio pesa mucho más a lo largo del tiempo. Pasan años y lo dices, tu chino hubiera hablado, hubiera dicho esto, hubiera actuado. Como hay muchos pacientes que pasan años, porque he platicado con muchos, y pasan 10 años y dices, es que lamento mucho no haber ido a denunciar, porque no sabía que se podía. Entonces, a mí me da ese como, pues, esa tranquilidad de que puedo seguir avanzando con mi vida, puedo seguir haciendo, pues, otras cosas, sabiendo que, pues, tuvo una resolución. A lo mejor no fue la resolución ideal. Me hubiera gustado, ¿no? Que todos los hospitales empezaran a transparentar precios, que se hubiera hecho, ¿no? Un cambio más global, pero al menos se mostró una problemática muy importante que nos afecta pues, a la mayoría y las autoridades están conscientes de lo que está pasando. Yo creo que con eso pues estoy más tranquila. Y
pues si se pudiera usar, ¿no?, mi voz, mi historia para hacer más cambio, ¿no?, pues para hacer esta organización que pudiera tener ese poder de únicamente vas con una organización y esta organización ya se encarga, ¿no?, de reclasificarlo con, no sé, la Fiscalía, la Profeco, con la COESAMED, pero que tengas que solamente invertir, ¿no?, 1 hora de tu tiempo, 2 horas de tu tiempo en ir a poner la denuncia, eso sería fabuloso. Yo creo que eso es como el siguiente paso ideal al que deberíamos de aspirar como sociedad, que haya alguien, ¿no?, encima de los hospitales que tuviera la posibilidad de sancionarlos, infraccionarlos y que lo ejecute. No solamente que tuviera ese, ¿no?, código de leyes o ese es como lista de artículos donde en teoría sí se puede y en la práctica no se hace. No, que se ejecute a nivel práctico y que pues haya mano dura para los hospitales. Claro. Está bien interesante porque legalmente posiblemente requeriría representación y sería como una defensoría pública del paciente, haz de cuenta, en donde se le nombra un representante, pero eso me llevó a pensar, bueno, ocuparía un notario para un poder y estaba pensando como en el cómo operarlo. Obviamente va a haber asociaciones civiles que podrían llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Se podría crear alguna, pero volvemos a lo mismo. Está muy interesante. Ahora, lo que hoy podemos hacer y empezar a escarbar. No sé si sabías que existe una plataforma en donde tú pides información a cualquier autoridad del país y te debe dar información, específicamente estadísticos. Entonces, ¿por qué no echamos a pensar de qué manera podemos hacernos de información que nos sirva para empezar a escarbar cuántos procedimientos, por ejemplo, existen de revisión por parte de la Profeco a los hospitales en Nuevo León? ¿Sí? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud del Estado? Si tiene algún tipo de convenio de coordinación con la Secretaría de Salud Federal y cuántas visitas de vigilancia o de verificación llevan a cabo en los hospitales de la entidad. Podemos, por ejemplo, también invitar a las personas a que cuando vayan a un hospital y se den cuenta que no hay una lista de precios publicada, tomen una foto y nos la manden, ¿sí? Creo que lo que está pasando es eso. Nadie va a tomar una lucha como individual porque no es individual. Pero si nos va pasando las cosas, podemos encontrar la manera de esa información, irla recopilando e ir dándole forma a acciones que lleven a que eso cambie. ¿Qué? Medida de presión completamente legal. Peticiones a la autoridad de información, escritos de denuncia ante la autoridad sobre que en X hospital, que se recibe información sobre que en X hospital no hay lista de precios, y está bien. Si lo terminan poniendo en la lista de precios para que no los multen, pues habremos ganado, ¿me explico? Y es eso. Más que concentrarnos en la lucha y en el golpe a la institución, es más bien, pues nada más cúmplelo, ¿sí? Porque te va a llegar la redada de la lista de precios, no sé, vas a ver demasiado ñoño, pero me imagino, me explico. Creo que es como sumar voluntades y simplemente incluso invitar a las personas, o sea, se vale proponer qué es lo que creen que podamos hacer de manera masiva para que en el corto plazo pueda generar un efecto. No total, no vamos a morirnos en esa porque nunca lo vamos a lograr total, pero que empecemos a dar pasos hacia el frente de forma que no pese sobre un individuo, sino que podamos sumar los esfuerzos de las personas, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. A mí me encantaría, por ejemplo, que cada hospital tuviera su ventanilla de esta, digamos, organización, por poner un ejemplo, ¿no? La Secretaría de Salud, que tuviera, así como en los aeropuertos que tienen la ventanilla de la Profeco, claro. o Claro. tienes a las aseguradoras, ¿no?, sentadas en el hospital, que tuviera una ventanilla de con que haya, ¿no?, 1 o 2 personas en esa ventanilla atendiendo este tipo de denuncias, en donde el paciente, si, por ejemplo, si pasa durante su estancia, que él pueda, pues, bajar, ¿no?, ahí, o los familiares puedan bajar a reportar algo, o saliendo, ¿no?, de algo relacionado a precios, pero que siempre estén ahí, que estén al pendiente de las denuncias, porque es mucho más rápido y más eficiente cuando es una denuncia fresca a que cuando ya pasó tiempo y ya se, pues, escaló con otras autoridades que a lo mejor no son médicos. Acá es más fácil establecer orden, es más fácil establecer el número, ¿no?, de denuncias. A ver, por ejemplo, cuántos pacientes entran, cuántos salen, cuántos denuncian, ¿no? Y ir haciendo esa estadística y al final no es para hacer números, es para resolver, ¿no? Claro. Para mostrar que efectivamente hay una problemática, hay, pues, N pacientes quejándose, ¿no?, de que es falta de transparencia de precios y eso les está afectando de esta manera. Y que esta ventanilla, que esta Secretaría de Salud ya
hagan ellos las acciones que ellos consideren necesarias para resolver esto. Claro. Incluso te puedo decir algo incluso bastante más ligero en presupuesto. Por facultad de la Profeco no tienen ni siquiera que visitar los hospitales, solo tienen que mandar un notificador para con un oficio requerir al hospital que le diga en el término de 3 días de qué manera está cumpliendo con tener la lista de precios expuesta. ¿Sí? Y vas a tener los que te contestaron y te dijeron verdad, los que te contestaron y te dijeron mentira, los que no te contestaron, ¿me explico? Y cada uno lo vas a abordar de distinta manera. Vas a verificar los que sí te contestaron que sea cierto, bajo una muestra conforme hizo. Y los que no te contestaron, pues obviamente les vas a caer. Y es eso. Es como, pero ni siquiera una impresión, un print firma y va. O sea, ya. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos algo así? Me late estructurar lo de la ventanilla, ¿sí? Pero a eso nos van a decir, es que ocupa presupuesto y es mucho dinero y ya sabes, las típicas excusas de siempre. Vale, ¿cuántas hojas necesitan? Les donamos las hojas para que manden los oficios. Y es eso, nada más pregúntale cómo está cumpliendo. No le digas que está incumpliendo, pregúntale cómo está cumpliendo. Así como llega el SAT y te dice, ¿cómo estás haciendo esto? Pásame esto, igualito. ¿Cómo estás cumpliendo? Y empecemos el baile, ¿sí? Oye, ¿está obligado a hacerlo? Pues tiene facultades de verificación. Puede hacerla de gabinete, ¿por qué no puede hacerlo así? Y es eso. Voy a seguir pensando y la verdad sí, si alguien que está en este momento de esta grabación sigue con nosotros, échenlo, sean creativos. ¿Qué más podemos hacer? Se trata de no morirnos individualmente en el intento y se trata de que cada vez podamos generar mayores cambios con un esfuerzo más controlado y también más masivo, ¿no? Sí, definitivamente. Si alguien tiene alguna propuesta de estructurarlo mejor, ¿no? También que nos escriban en los comentarios y los leemos a todos, ¿no? Porque al final este es el objetivo, llegar a una solución que nos beneficie a todos como sociedad, que nos resuelva esto. Si las autoridades no nos están resolviendo, pues vamos a hacerlo nosotros como ciudadanos unidos. Claro. Pues bien, literalmente iba a pasar a eso. Algo que nos quieras decir, atravesaste 3 procedimientos después de una situación médica mientras te recuperabas. ¿Cómo te gustaría concluir esto? ¿Qué le puedes dejar a las personas de haber vivido esto? Un vía crucis, sí, pero igual también encuentras satisfacción al final. Pues platícanos cómo quieres cerrar. Yo creo que algo que me hubiera gustado saber antes de ingresar a cualquier hospital privado es, uno, siempre ten contigo un familiar, tanto en el ingreso como en la alta. Uno cree que en el alta no es tan necesario porque ya estás bien, pero salen reacciones alérgicas, salen cosas imprevistas y tú en estado vulnerable no puedes pelear todas las peleas con el hospital. Entonces es fundamental que sobre todo en el alta haya un familiar, amigo, quien sea, acompañándote, porque si no se van a querer pasar de listos y aplicar sus modus operandi. Pidan siempre sus desgloses, es muy fundamental para poder solucionar esto como sociedad, que todos tengan la costumbre de, antes de ir a desembolsar lo que te pide Cajas del deducible y coaseguro, antes de pagarle cualquier cosa a Cajas, pídanles el desglose. Les van a lo mejor inventar que no se los pueden dar, por ley sí se los pueden dar. Ustedes están en su derecho como pacientes pedir el desglose y saber qué es lo que están pagando pues por los servicios y por los medicamentos. Se van a tardar a lo mejor unas horas más, pero vale la pena tener ese desglose, porque si ustedes identifican cobros extras, cobros que no deberían de estar ahí, ustedes, pues es su coaseguro y su deducible, a ustedes les conviene pagar menos, entonces hay que también revisarlo. Y de preferencia, pues todo lo que les estén aplicando durante su estancia en el hospital, váyanlo anotando, vayan tomando fotos, vayan tomando evidencia para que ustedes luego puedan empatarlo con el desglose. Claro, es que creo que eso es clave lo que dijiste. He escuchado comentarios de, como que ya ni lo pago yo, como que ya no lo estaba pagando ella, lo estaba pagando el seguro. Eso no es cierto. Lo vas a pagar directamente y lo vamos a pagar todos los que tengamos seguro. No va a ser de Oquis y no lo va a poner ni el hospital ni la aseguradora. Entonces, cosa que te cobran de más, cosa que amortizamos entre todos, y eso es lo que no podemos permitir, porque van a estar unos particulares ensanchándose sus bolsas mientras todos los demás estamos amortizando lo que quisieron cobrar de más. Muchas gracias, Elena. Increíble la charla y espero tenerte pronto de vuelta, pero ahora con lo que estamos haciendo con relación a mover el avispero, ¿sí?
que existan acciones, que existan movimientos, y no queremos que roden cabezas, queremos que nada más se cumpla con lo que dicen las leyes, ¿sí? No nos importa el golpe, nos importa que se hagan bien, que se hagan completo y que sigamos adelante. ¿Va? Muchas gracias. A ti.